Hola, ¿cómo están? Vamos a arrancar con el capítulo 1 de Calibán y la Bruja, que se llama El mundo entero necesita una sacudida, los movimientos sociales y la crisis política en la Europa medieval. Bien, la economía medieval estaba organizada bajo el sistema de servidumbre. Cada familia campesina tenía una parcela de tierra que en realidad pertenecía al señor feudal, pero de la que eran prácticamente dueños, y a cambio tenían que tributar con bienes que producían, tenían que ir a trabajar algunos días al castillo del señor y tenían que prestar servicios de guerra cuando esto era necesario, lo cual era bastante común porque los señores feudales no trabajaban, obtenían su riqueza de explotar al campesinado y de obtener cada vez más tierras mediante guerras, lo cual puede verse bastante claramente en Game of Thrones, serie que además les recomiendo muchísimo. Bien, no había estados fuertes, no había una legislación y cada señor feudal fijaba los impuestos de una manera bastante rapiñera y arbitraria, y además estaba la Iglesia Católica que les exigía a los campesinos el pago del diezmo. Por lo que los campesinos empiezan a rebelarse contra esto, empiezan a organizar revueltas. Y ya para el siglo XIV, estos movimientos antifeudales eran un problema serio para los señores feudales, porque incluso llegaban a ser armados, podían atacar el castillo y hasta matar al señor feudal, como puede verse en la película Corazón Valiente. Es decir, estos movimientos antifeudales implicaban avances concretos para la vida de los campesinos y por ende pérdida de privilegios. Y como ya lo decía Arturo Jauretche, perder privilegios provoca rencor. Por lo tanto, la iglesia, los estados, la nobleza y la clase patricia mercantil, es decir, la burguesía naciente, se aliaron y en esta alianza, que fue una contrarrevolución y que permitió el surgimiento del capitalismo, lo que necesitaban era romper con este poder. Pensemos, por ejemplo, que la vida campesina era una vida mucho más colectiva que individual, y esto para las mujeres implicaba tener muchísima autonomía, tener espacios propios, un universo de sentidos propios, y había áreas de la vida completamente dominadas por las mujeres, como por ejemplo el área de la reproducción. Los nacimientos, el puerperio, los anticonceptivos, los abortos, eran áreas completamente dominadas por las mujeres. Para destruir este poder, aprovecharon también que estaba comenzando el uso del dinero. Entonces, se empezaron a sustituir los pagos de impuestos, en vez de con bienes y servicios, con dinero. Y esto, si bien le dio un marco más contractual a la relación entre el siervo y el señor feudal, lo cierto es que también generó la grieta en el campesinado. Porque el campesinado hasta este momento se estaba viendo como un grupo homogéneo, pero a partir del ingreso del dinero en las relaciones económicas y sociales, implicó que los campesinos más acaudalados pudieran contratar a campesinos más pobres, es decir, que se empezara a ver que había diferencias sociales, clases sociales, y para los campesinos pobres el ingreso del dinero en sus vidas fue directamente una tragedia, porque empezaron a endeudarse para poder pagar en dinero los impuestos, ponían como garantía sus tierras, que después por una sequía, por una mala cosecha, no podían pagar y terminaban perdiendo esas tierras. Es decir, que a fines del siglo XIII, con el ingreso del dinero, se produce el primer despojo de los campesinos de sus tierras. Hubo familias campesinas que a partir de este momento, por ejemplo, tuvieron que empezar a vivir directamente de donaciones. Para las mujeres, además, el ingreso del dinero fue especialmente perjudicial porque, como ya hablamos en el prefacio y la introducción, había una división sexual del trabajo todavía no jerarquizada, en la cual los hombres producían bienes para el mercado y las mujeres trabajo reproductivo. Es decir, que a partir de este momento los hombres son los únicos que empiezan a recibir dinero por su trabajo y las mujeres, por supuesto, al no recibir dinero es una pérdida de autonomía, de soberanía, y así es que empiezan a encabezar los éxodos hacia las ciudades a fines del siglo XIII. Para el siglo XV, las mujeres ya formaban gran parte de la población de las ciudades y obtenían dinero. Trabajaban de sirvientas, de vendedoras ambulantes, de prostitutas. También ejercían trabajos que más adelante se iban a empezar a ver como estrictamente masculinos. Por ejemplo, eran cerveceras, carniceras, panaderas.
algunas eran maestras y doctoras, incluso eran contratadas por las administraciones públicas. Entonces esta fuerte presencia de las mujeres en las ciudades empieza a generar un clima de misoginia. Por otra parte, en las ciudades también se empieza a formar un grupo social característico del capitalismo que son los excluidos, los caídos del sistema. Jornaleros rurales y urbanos, prostitutas, curas apartados del sacerdocio, campesinos empobrecidos. Y entre estos grupos empieza a generarse también un fuerte rechazo a la economía feudal, porque básicamente lo que empieza a visibilizarse es el carácter político de la pobreza. Es decir, lo que se empieza a ver es que para que haya unos pocos con mucho, tiene que haber muchos con poco. Entonces empiezan a demandar una vida más igualitaria, donde a todos tuvieran una parte y a nadie le faltara. Y también se empieza a generar un fuerte sentimiento anticlerical, en parte porque en estos grupos todavía había resabios de lo que la Iglesia Católica llamaba religiones paganas, que adoraban fuerzas de la naturaleza y que tenían una relación mucho más directa con Dios, pero en parte también porque denunciaban que el clero estaba totalmente corrupto. Y la verdad es que ya para esta altura el clero había perdido todo tipo de prejuicio hacia el dinero y cobraba por todo tipo de ceremonias. Entonces empiezan a plantear que si la Iglesia Católica quería recuperar su dignidad, tenía que alejarse de esta relación corrupta con el dinero, perder sus posesiones. Y algo que planteaban, por supuesto, era que la relación con Dios, entonces, si la ejercía un clero corrupto, no servía, y por lo tanto querían una relación íntima y directa con Dios, individual, y por supuesto se negaban a pagar el diezmo. Es decir, que tanto en los grupos rurales como en los grupos urbanos, donde empieza a haber revueltas, empiezan también a circular estas ideas anticlericales y se empiezan a conformar estos grupos rebeldes en los movimientos milenaristas y en los movimientos herejes, que básicamente lo que proponían era un sistema de vida comunal. Los movimientos milenaristas fueron más bien espontáneos, surgían a partir de una injusticia específica y cuando venía la respuesta violenta en general se desarticulaban. Usaban las profecías y las visiones apocalípticas, pero no mucho más. En cambio, los movimientos herejes ya tenían un sistema de argumentación sólidamente construido. Ellos, por ejemplo, predicaban con el Nuevo Testamento en la mano que Cristo no tenía posesiones y ellos aspiraban a esa vida. La Iglesia enseguida empieza a percibir que en estas sectas herejes, como los cátaros, los valdenses, los anabaptistas, se encontraba su principal enemigo, porque de hecho ellos se estaban metiendo con la principal institución de la Edad Media, que era la Iglesia, y entonces empezaron a organizar cruzadas en su contra, empezó toda una campaña de propaganda contra los herejes. La palabra hereje pasó a significar cualquier tipo de subversión económica, social o política, y también una sentencia a muerte, así como en los 70 la palabra subversivo significó eso en la Argentina. Y por último, para combatirlos, organizó la institución, o una de las instituciones más represivas y violentas de la historia, es decir, la Santa Inquisición. Sin embargo, a pesar de la persecución, a pesar de la excomunión, a pesar de que les quitaban las tierras, a pesar de la tortura y de la muerte en la hoguera, las sectas herejes cada vez tenían más gente, sobre todo de los sectores populares, pero también de otras clases sociales. Además, los movimientos herejes, que estaban tan fuertemente articulados, ampliaron el territorio político, porque ya el terreno de lucha no era simplemente la aldea o la ciudad, y pasaba a ser toda la sociedad. Las sectas herejes además rechazaban el matrimonio y tener hijos, pero no rechazaban a las mujeres. Las mujeres tenían un rol fundamental dentro de las sectas herejes. No solo había sectas herejes completamente integradas por mujeres, sino que también las lideraban, oficiaban ceremonias. Las mujeres podían vivir sin casarse con hombres o con otras mujeres. Es decir, las mujeres tenían muchísima autonomía dentro de las sectas herejes. Por lo tanto,
este rechazo al matrimonio tenemos que verlo más bien como un rechazo a tener hijos en un contexto de extrema pobreza para evitar tener más bocas que alimentar, pero además para sustraer sus cuerpos del dominio de la Iglesia Católica, que ya para ese entonces estaba viendo que en el control de la sexualidad podía ejercer un control sobre todas las personas. Es decir, que es fundamental entender el rol de las sectas herejes en la Edad Media, porque allí las mujeres tuvieron un gran desempeño y esto fue lo que después, en gran parte, vino a destruir la casa de brujas. Además, las sectas herejes planteaban que la vida real es esta, aquí y ahora, y que lo que hay que hacer es construir una vida mejor ahora, frente a lo que planteaba la Iglesia, que era esto de la verdadera vida importante es la vida después de la muerte, es la vida en el más allá, donde los últimos serán los primeros. Por lo tanto, las sectas herejes fueron una gran amenaza, fueron parte de las revueltas feudales, y esto está bastante a contrapelo de lo que la historia nos dice de lo que fue la vida en la Edad Media como una vida sumisa y sin manifestaciones culturales. ¿No es cierto? Bueno, hasta aquí el primer video del capítulo 1 de Calibán y la bruja de Silvia Federici. Nos reencontramos en el video número 2 del capítulo 1. Yo soy Luciana Martín, esto es Seicorax Literaturas Feministas, así lo encuentran en Facebook, en Instagram y en el canal de YouTube, al que también pueden suscribirse.